Bien, antes de empezar la ayudantía de hoy, me presento, ¿no? Mi nombre es Roger. eh, bueno, antes esta materia se llamaba Sistema de Gobierno, ahora es Control, que prácticamente el mismo avance, ¿no? No ha modificado nada, pero sí ha cambiado, ha quitado varios temas, ¿no? Antes se avanzaba hasta el tema de Naisquik, ahora creo que ni lo ven, ¿no? Llega hasta respuesta temporal y análisis de estabilidad y termina la materia, ¿no? Bien. Antes de empezar, voy a anotar aquí el tema del examen, ¿no? Como primer parcial. Acá, por ejemplo, voy a anotar qué temas entran en el primer parcial, ¿no? Para empezar, el primer tema es función de transferencia, ¿sí? Ese es lo que tienen que estudiar. Y en función de transferencia entra lo que se llama masa resorte, así le llaman, ¿no? Masa resorte y el tema de circuitos, ¿no? Bien, el segundo tema sería diagrama de bloque. Y el último tema para el primer parcial sería diagrama de lazo. Esos son los tres temas que van a entrar en su primer parcial, ¿ya? Ahora, como pueden ver el modelo de examen, fíjense que la primera pregunta está en función de transferencia, que en este caso viene a ser un masa resorte, ¿no? ¿Sí? La segunda pregunta es un diagrama de bloque. Ahora les muestro. Fíjense, un diagrama de bloque. Y como la última pregunta del examen del modelo, fíjense que es diagrama de lazo, ¿no? Entonces, esos son los tres temas que entran para el primer parcial. Ya. Ahora, en el primer parcial, el ejercicio más fácil de resolver es el diagrama de lazo, porque no tiene más que aplicar tres pasos y siempre y cuando identificarnos, ¿no? Los lazos del sistema, etcétera, ¿no? Esta es la pregunta más fácil. La pregunta más complicadita se puede decir el tema 2, ¿no? Que es diagrama de bloques. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a deducir las expresiones, ¿no? Y para eso tienen que aprenderse los diferentes procedimientos, ¿no? Retroalimentación negativa, positiva, punto suma, punto de bifurcación, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender de la situación que estén resolviendo a aplicar todas esas expresiones o fórmulas, ¿no? Que lo han debido ver con el ingeniero. Y algunas la han deducido en clase, ¿no? Y el otro es masa resorte. En este tema de masa resorte, la verdad que es un ejercicio muy mecánico porque no hay margen de error, ¿no? Ustedes siguen los pasos a resolver y van a ver que van a poder resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, antes de resolver el examen. Bien, acá vamos a colocar como un punto extra que a veces entra, pero en el examen final, ¿no? Que son aplicaciones, ejercicios de aplicación. Por lo general, a veces repite el que hace el ingeniero en clase del motor u otro ejercicio parecido, ¿no? Que está en el libro de control, de ahí sabe sacar. Pero fíjense que no es complicado, ¿no? Prácticamente es un diagrama de bloque que hay que deducir en función a las variables que da el ingeniero, ¿no? Pero esto generalmente entra para el examen final, ejercicios de aplicación, ¿ya? Bien, si no hay pregunta, entonces procedemos a resolver este ejercicio. Bien, fíjense que acá pide determinar la función de transferencia, ¿ya? Ya, antes de comenzar, recordemos que la función de transferencia se la abrevia así, ¿no? Función de transferencia, donde arriba vendría a ser la salida y en el denominador vendría a ser las entradas, ¿no? Entonces, así representamos la función de transferencia, ¿ya? Ahora, aquí solamente pide encontrar la función de transferencia, ¿ya? Va a haber ejercicios que más adelante, a partir de esta expresión, ustedes tienen que encontrar otras variables, pero en este primer capítulo tema, solo tienen que hallar la función de transferencia, nada más, ¿bien? Ahora, lo primero que aquí tienen que hacer es identificar sus variables, ¿sí? Y en este caso,
Hay una palabrita R que generalmente siempre aparece en estos ejercicios y ahorita les voy a mostrar. R en función del tiempo. Esto significa perturbación del sistema. Perturbación del sistema. ¿Ya? Entonces, como podrán notar, esa R lo pueden ver en el ejercicio, ¿no? Fíjense que está acá. Entonces, este vendría a ser la perturbación del sistema. ¿Ya? Por eso que acá en la pregunta, en el inciso A, les pide, ¿no? Inciso A. Bueno, acá fíjense que les pide, este vendría a ser, ¿no? Este acá. Esta es realmente la pregunta que le está pidiendo. La función de transferencia. Y fíjense que ahí la función de transferencia en función de la variable S. Acá lo voy a anotar. La función en función de las variables S va a ser igual. En este caso, la variable vendría a ser Y. Y en este caso, R vendría a ser la perturbación del sistema. Fíjense que aquí está en minúscula, ¿no? Está en minúscula porque está en función del tiempo. Y aquí está en mayúscula porque está en función del dominio de las S, ¿no? ¿Ya? Eso. Bien. Entonces, acá vamos a empezar a aplicar pasos para que ustedes le puedan entender mejor. ¿Ya? Bien. Entonces, la pregunta en realidad les está pidiendo esto, ¿no? Determinar la función de transferencia, donde la entrada es y en este caso, diré, la salida es y la entrada sería R, ¿no? Que sería la perturbación del sistema. ¿Ya? Bien, entonces yo voy a volver a dibujar este diagrama de bloque acá, un poquito más detallado, para que ahí podamos identificar las variables. Ya, al final de la clase me van a hacer acuerdo, les voy a pasar otros ejercicios parecidos a este, para que practiquen. Hay varios ejercicios para practicar en Masa Resuelta. Los modelos salen del práctico. Sí, del práctico. Si se fijan, el práctico es un poquito más que esto, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio a comparación del práctico, en el práctico es un poquito más exigente, ¿no? Porque le da 3 variables y algunas le da 2, ¿no? Pero si se fijan, va a ser el mismo procedimiento. Ese práctico que ustedes tienen, cada semestre el ingeniero lo repite, debe haber resuelto por ahí. Pero la idea es que ustedes aprendan a resolver ejercicios, ¿no? Ya con eso pueden guiarse ya. Y la idea de esta ayudantía es que ustedes conozcan, ¿no? Los pasos a seguir para resolver este ejercicio. Bien. Fíjense que aquí tenemos K1 y este sería K2. Y este sería B. Recordemos que K, en este caso, lo voy a anotar a un ladito. Acá lo voy a anotar. Aquí la K vendría a ser y la B. Estos son coeficientes de amortiguación. Eso vendría a ser la B, coeficiente de amortiguación. En cambio, K vendría a ser coeficiente de resorte, ¿no? Prácticamente este valor K y B son valores o sea, son valores numéricos que hacen que un valor se exprese en esa unidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hallar la fuerza de resorte, sería el coeficiente K por la posición, donde K vendría a ser un valor numérico que hace que este valor multiplicado por la distancia les dé unidad de fuerza, ¿sí? Eso vendría a ser K. Pero aquí generalmente lo que se hace es trabajar genéricamente, no hay necesidad de aplicar ningún número. Todo es genérico acá, ¿ya? Bien. Listo. Y fíjense dónde está aquí la variable de salida. La variable de salida vendría a estar acá, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Fíjense ahí en el examen, fíjense que lo coloca así, ¿no? Y en función del tiempo. Y la perturbación vendría a ser en este caso R, ¿no? Que les da en este caso en este sentido. R en función del tiempo. ¿Ya? Solamente las variables dependen del tiempo. En cambio, K, beta, K1, K2
son valores ya finitos, ¿no? O sea, no varían en función del tiempo. ¿Sí? Por eso es que no está en función del tiempo esto, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que aquí solamente les da la variable y. Ahora, ustedes tienen que completar ahí. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con dos variables, ¿no? X, y si fueran tres, X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí, por lógica, ustedes de entradita tienen que colocar aquí la otra variable. ¿Qué vendría a ser aquí? La variable X, ¿no? Ustedes la agregan, ¿no? A pesar que la dirección no les da, pero ustedes lo van a agregar ahí. Para trabajar en función de X, Y, ¿no? Entonces ahí ya vamos resolviendo el ejercicio. Listo, ya tenemos entonces. Ahora aquí, acá sería la masa 2 y esta sería la masa 1. Ya, entonces un ladito vamos a hacer un diagrama para poder identificar. Ahí y ahí. Ahora, ¿dónde se encuentra la perturbación? ¿En la masa 1 o en la masa 2 del sistema? Como pueden observar, se encuentra en la masa 2. Entonces, esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahí le voy a poner ecuación 1. Y en la otra, las demás vendrían a ser ecuación 2. Y si hubiera un tercero, ya le nombran ecuación 3. ¿Ya? Ahora, la perturbación va en este sentido, ¿no? Entonces ahí coloco. La perturbación del sistema vendría así. Ahora, ¿quiénes son las fuerzas que se oponen a esta perturbación? O sea, ¿cuáles son las fuerzas, no? Recordemos que la perturbación vendría a ser una fuerza. eh, Al estar el sistema en equilibrio, esta fuerza viene a causar un desequilibrio, ¿no? O viene a modificar el movimiento del sistema, ¿no? Por eso la llaman perturbación. Entonces, si este de acá ejerce una perturbación en la masa 2, las fuerzas que se van a oponer a esa perturbación, para empezar, sería la fuerza de la masa, ¿no? Y lo voy a colocar en sentido opuesto a la perturbación. Aquí voy a colocar fuerza de la masa 2. ¿Qué otra fuerza se opone? La fuerza de K2, ¿no? Bueno, la fuerza de K1. Entonces coloco ahí. Fuerza de K1. Otro, la fuerza de K2, ¿no? Fuerza de K2. Y por último, la fuerza del amortiguador, ¿no? Son 4 fuerzas. ¿Cómo me doy cuenta? Otra forma sería identificando, ¿no? Fíjense que en la masa hay este punto y este punto. Entonces ahí tendrían 3 fuerzas más la fuerza de la masa 2. Por eso que tenemos ahí 4 fuerzas. ¿Ya? Eso. Ahora, en la ecuación 2, ¿quiénes son las fuerzas que transmiten esa perturbación en 2, en la masa 1? Una forma de darse cuenta es así, para no tener más claro, ¿no? Fíjense que este de acá con este hacen, bueno, prácticamente hacen una conexión, ¿no? Entonces, si aquí sucede un movimiento, entonces ese movimiento lo transmite la fuerza K1 y la fuerza del amortiguador, ¿no? Beta. Por eso, por eso que en la ecuación 2, los que se van a comportar como perturbación del sistema y van a tener el mismo sentido que R, ¿sí? Eso no se olvide, el mismo sentido que la perturbación. Voy a colocarlo así. Fuerza de K1 y fuerza del amortiguador. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas transmiten el movimiento que sucede en la masa 2 a M1, ¿no? ¿Sí? Entonces la fuerza K1 y beta se comportan como perturbación en la ecuación número 2. ¿Y quiénes se oponen a esa perturbación? El único que se opone es la fuerza de la masa 1. Listo. Y así armamos el diagrama de, si quieren llamarlo un diagrama de fuerza, para luego poder armar nuestras ecuaciones. Listo. Entonces, una vez identificado esto, lo siguiente ustedes dicen, acá lo voy a anotar de forma literal. Fuerzas
que se oponen a la perturbación esto va a ser igual a la perturbación. Esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a manejar para todos. Bueno, yo manejo esta ecuación, ¿no? Tal vez alguno de ustedes lo manejará volcado, ¿no? O sea, primero la perturbación igual a fuerzas que se oponen a la perturbación. Si trabajan cualquiera de las dos formas, el resultado va a ser el mismo. Pero tienen que elegir solamente una. No pueden elegir, o sea, cambiado, ¿no? Sí o sí una. Si no, le va a variar la respuesta y la ecuación característica también. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Ahora, se preguntarán, ¿pero cómo aplico esta expresión? De la siguiente manera. Vámonos a la ecuación 1. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a la perturbación en la ecuación 1? Son la fuerza de la masa 2, la fuerza del amortiguador, la fuerza de K1 y más la fuerza de K2. Esas son las que se oponen a la perturbación. ¿Y quién es la perturbación? R, en función del tiempo. Y ahí dice ecuación 1. En la siguiente ecuación 2, acá las que se oponen a la perturbación, solamente es la fuerza de la masa 1, ¿no? Igual a la perturbación, en este caso vendría a ser la fuerza de K1 más la fuerza del amortiguador. Pero en esta parte, antes de decir ecuación 2, de sugerencia igualenlo a 0, siempre. Entonces lo voy a igualar a 0. La fuerza de la masa 1, y este vendría como negativo, ¿no? Menos la fuerza de beta, menos la fuerza de K1. Esto vendría a ser igual a 0. Recién ahí ustedes le nombran ecuación 2. Esto es para simplificar un poco los pasos más adelante, ¿no? Sí, más adelante. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende el planteamiento del diagrama de fuerza? ¿Se entiende, no? Ya. Bien, entonces sigamos. Bien, antes de continuar acá, vamos a describir un poquito la fuerza. Una descripción. Para luego reemplazar, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la fuerza de la masa 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la masa 1. Recordemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Si quieren acá, la fuerza es igual a masa por aceleración. De ahí es que nace esta expresión o la fórmula, ¿no? A ver, borrémoslo acá. Recordemos que la fuerza igual es a masa por aceleración. Esta es la fórmula o la expresión. Ahora, nosotros acá vamos a decir igual la fuerza de la masa 2. Bueno, hay dos fuerzas de la masa, ¿no? Hay la 1 y la 2. Vamos a colocar primero la 1. Acá va a ser entonces la masa 1. Ahora, recordemos que la aceleración se la puede anotar así, ¿no? Correcto, ¿no? Sí. Entonces nosotros acá vamos a anotar la aceleración, pero en su forma diferencial, ¿ya? Este es un ejemplo por si acaso, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? La aceleración. Ya lo voy a borrar para que no haya confusión. Ahora, la masa 1, ¿en qué variable está? ¿Está en X o está en Y? Fíjense que está en Y, ¿no? Entonces ahí voy a anotar la masa 1 va a ser igual al diferencial de Y en función del tiempo. Diferencial del tiempo al cuadrado en función del tiempo. Bueno, directamente acá anotémoslo así, ¿no?
Porque recordemos que la y es la variable, ¿no? Listo. La fuerza de la masa 2 va a ser igual a la masa 2. Y recordemos que la masa 2 está en función de x, entonces va a ser diferencial de x en función del tiempo de t cuadrado. Bien, eso sería con respecto a la masa. Ahora, vámonos a la fuerza del amortiguador. Aquí va a ser el coeficiente de amortiguación por la velocidad, ¿no? ¿Sí? Acá por la velocidad. Lo voy a anotar acá, por la velocidad. Recordemos que la velocidad vendría a ser diferencial de x en función del tiempo, ¿no? Así, la velocidad. Entonces, recordemos que la fuerza del amortiguador, ¿en qué variable se encuentra? Este es un ejemplo, ¿no? Quieren vamos a poner la posición sobre el tiempo. Posición sobre el tiempo. Ahora, aquí es muy importante que ustedes sepan identificar quién viene X o viene Y. Ahora, a ver, algún comentario. ¿Cómo anoto acá? Voy a colocar primero diferencial de X de Y o de Y de X. No sé si me dejo entender esa parte. A ver, primero vamos a la posición, a ver, la posición. O sea, para este, recordemos que este de acá es para, este es de la masa, voy a entrar acá, este es la masa, este es el amortiguador. Y faltaría lo que es el resorte, ¿no? Voy a hacer la otra lámina, el resorte. Si yo quiero anotar en este caso la fuerza de K1, recordemos que sería igual. Ya, aquí le vamos a cambiar nombre ya, un ratingo para que no haya confusión. En vez de poner coeficiente le voy a poner constante ya, porque en realidad son constantes, ¿sí? Constante de resorte y este es constante del amortiguador. Ya, ahí, lo estoy modificando. Ya, entonces aquí sería la constante K1 por la posición, ¿no? O por la distancia. Pero si yo quisiera anotar acá, entonces, ¿cuál es la posición que tiene para el resorte K1? Fíjense acá. K1 se encuentra aquí. Ahora, cuando ustedes anoten la posición en esta situación, fíjense que K1 está entre variables X y Y, ¿no? Entre las dos está, ¿no? Van a ser de la siguiente manera. ¿Dónde se encuentra aquí la perturbación? ¿Se encuentra en X o se encuentra en Y? Me refiero a las variables, ¿no? X en función del tiempo, Y en función del tiempo. Fíjense que la perturbación se encuentra en la variable X. Por esa razón es que aquí cuando yo anote mi ecuación, lo voy a anotar así. Primero voy a anotar X en función del tiempo menos Y en función del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la perturbación, ¿no? Ahí se encuentra la perturbación. Por esa razón es que primero X anoto positivo y el otro negativo, ¿no? Porque la diferencia es la posición que hay en K1. En cambio, en la fuerza K2, anoto la constante K2 por la distancia. Pero fíjense que la distancia en la parte de abajo aquí es empotrado, ¿no? Empotrado, o si quieren llamarlo, o fijo, ¿no? Entonces, la única variable que ahí va a actuar en K2 va a ser X, ¿no? Solamente X. Y aquí no hay necesidad de decir X menos la posición 0, ¿no? Directamente ustedes colocan la variable X. Nada más. Me dejo entender, ¿no? Cuando ustedes tengan un punto fijo, no hay necesidad de hacer una resta. Directamente colocan la variable que actúa sobre K2, ¿sí? Fíjense, aquí es X y aquí es 0, ¿no? Punto fijo. Entonces, la única variable que va a oscilar ahí va a ser X. Por eso que aquí coloco directamente X en función del tiempo.
Ahora, como ya se entendió la fuerza para cada uno, entonces aquí en el amortiguador, ¿cómo vendría a ser? Recordemos que es velocidad, ¿no? Entonces va a ser, la perturbación se encuentra en X, por eso que aquí voy a colocar diferencial de X en función del tiempo sobre el tiempo, menos diferencial de Y en función del tiempo sobre el tiempo. Ahora, aquí, fíjense que X es positivo porque aquí se encuentra la perturbación, ¿no? En X se encuentra la perturbación. Listo, y así ya se evita hacer todo el análisis matemático, que vendría a ser prácticamente eso, ¿no? Lo que hemos anotado. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta que tengan? ¿Se entiende? Una vez tenido estos tres valores ya definidos, directamente solamente queda reemplazar nomás. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Bien, si no hay consulta, continuamos. Ya. Bueno, una vez obtenido esto, acá lo que tienen que hacer es reemplazar, ¿no? Aquí colocan, determino la ecuación característica, la ecuación diferencial. Ahora, aquí algo muy importante. Por más que el ejercicio no les pida la ecuación diferencial del sistema, ustedes lo tienen que anotar. En este caso aquí les está pidiendo, ¿no? Les pide. Pero va a haber ejercicio donde no les va a pedir, pero ustedes sí o sí tienen que anotar la ecuación característica. Porque el ingeniero siempre, me acuerdo que decía, ¿no? ¿Cómo es posible que encuentren la función de transferencia sin haber encontrado la ecuación diferencial? Entonces es copia, decía, ¿no? Y tiene razón porque sí o sí tienen que hallar esto para luego encontrar la función de transferencia. ¿Ya? Entonces, ahí lo único que ustedes tienen que hacer en este punto es reemplazar, nada más reemplazar. ¿Dónde? En las ecuaciones que hemos planteado hace un momento, ¿no? Pero la ecuación número 1, la fuerza de la masa 2. ¿A qué es igual la fuerza de la masa 2? Aquí está. Entonces ahí lo reemplazamos. Entonces aquí anotamos, la masa 2 va a ser igual diferencial de X en función del tiempo, diferencial de T cuadrado, más, acá, la fuerza del amortiguador, aquí está, ya lo tenemos, ¿no? Este vendría a ser, entonces lo reemplazamos. Más, luego que anotamos, la fuerza de K1 y la fuerza de K2. Entonces ahí lo anotamos. Fuerza K1 ya tenemos definido, sería K1, X en función del tiempo, menos Y en función del tiempo. Y luego K2, la única variable en este caso vendría a ser X nomás, ¿no? Igual a la perturbación, R en función del tiempo. Y este vendría a ser la ecuación número 1. Ecuación 1. Lo mismo hacen con la ecuación número 2. La ecuación número 2 dice la fuerza de la masa 1. Lo reemplazan aquí, ¿sí? Aquí lo van a reemplazar. ¿Ya? Entonces vendría a ser la masa 1, diferencial, en este caso de Y en función del tiempo, diferencial de T. Bueno, en este caso, fíjense que es negativo, ¿no? La fuerza del amortiguador. Aquí va a ser negativo. Y ahí lo vuelven a copiar, ¿no? Lo que ya habíamos definido más antes. Y menos, en este caso sería K1, ¿no? Y K1 vendría a ser este, ¿no? X en función del tiempo menos Y en función del tiempo. Igual a 0 y este vendría a ser la ecuación número 2. Listo. Esto, y ustedes ahí lo anotan, si quieren así, ¿no? Ahí le colocan grande que se vea, ¿no?
Le colocan ecuación diferencial del sistema. Listo, con esto ya estamos respondiendo el primer punto que les pidió en el examen. Y si no les pide, igual lo tienen que determinar. ¿Sí? Bien. Una vez obtenido esto, El constante de a ver, amortiguador constante del amortiguador está aquí. en la ecuación 2. A ver. Aquí está beta, ¿no? Está la constante. ¿Sí, no? Está bien, ¿no? Fíjense que ahí, Creo que en la ecuación 2, fíjense que es la fuerza de la masa 1 menos la fuerza del amortiguador menos la fuerza de K1, igual a 0. Y reemplazo, ¿no? ¿Qué vale la fuerza de la masa 1? Reemplacé. ¿Qué vale la fuerza del amortiguador? Reemplacé. ¿Sí? Por eso que ahí sí está bien. Acá tal vez faltaría lo que usted se refiere, ¿no? Lo colocarlo en función del tiempo, tal vez a eso se refiere. Así, ¿no? Ya. Listo. ya. ¿Sí? Una vez obtenido eso, el siguiente paso, fíjense que este es por paso, ¿no? Van por paso, ¿no? El siguiente paso es aplicar la plaza. Aquí aplicamos la plaza. Ahora, aquí algo muy importante. Aquí lo voy a anotar entre paréntesis. Eh, Fíjense que todo el ejercicio en ningún momento dice que empieza de un tiempo 1, un segundo, tiempo 3 segundos. En todo el ejercicio que ha hecho el ingeniero, a lo que yo he visto en todos los ejercicios que siempre ha dado, siempre ha sido el reposo, ¿no? Sí, siempre ha sido de reposo. Entonces, aquí, si hablamos de reposo, el tiempo vendría a ser 0 inicio, ¿no? Ahora, el ingeniero en clase les da les da, digamos, un punto en la plaza donde ustedes reemplazan el tiempo igual a 0 y van simplificando todas las fórmulas, ¿no? Pero al aplicar el punto 0, esto directamente se deduce en lo siguiente. Acá lo voy a anotar, bueno, anotémoslo así. Cuando ustedes tienen la masa, directamente aquí, se anota el S cuadrado. Cuando ustedes tienen el amortiguador, aquí vendría a ser solamente la S, nada más. Pero cuando ustedes tienen en este caso resorte, directamente vendría a ser nada, ¿no? Ahí si quieren le pongo no anotar. Le voy a colocar no anotar, ¿no? Para que no haya confusión. Entonces, y todo tiene que ser en mayúscula, ¿no? Todo, todas las variables en mayúscula.